Muy buenos días con las autoridades. Ministro, muy buenos días. Nos ha quedado claro bastante la campaña de esta misión que emprende tanto el Ministerio de Educación que usted dirige y la Secretaría. Pero en otro tema de coyuntura que es importante, este día jueves culmina el plazo de 15 días para que la Comisión de Fiscalización en la Asamblea termine el informe sobre este pedido de juicio político que levantó contra usted el asambleísta Byron Pacheco. Quizás usted se ha enterado de algo de información. El Contralor estaba siendo requerido por parte del asambleísta para que presente algún tipo de información sobre esta situación del no aseguramiento de algunas instituciones públicas que supuestamente usted, en el que habría incurrido como irregularidad. Entonces, algún nuevo pedido de información que quizás usted también pueda realizar o con algún aporte que pueda incluirlo a esta investigación, si se puede denominar así. Nosotros hemos sido muy claros, creo que fue contundente la argumentación jurídica que hicimos en la Comisión de Fiscalización. Es evidente que lo único que buscan quienes solicitaron el inicio de este juicio político es protagonismo mediático en vísperas de una campaña electoral. Creo que para la ciudadanía también es claro el argumento que nosotros hemos usado. Y en ese sentido queremos ya dedicarnos a trabajar. Hay temas tan importantes como este que acabamos de presentar el día de hoy, la reconstrucción de Manabí, todavía hay muchas cosas por hacer. Entonces, todos nuestros esfuerzos vamos a enfocar precisamente a eso, a seguir con nuestro trabajo cotidiano. Ya la Comisión de Fiscalización de la Asamblea actuará en base a las pruebas presentadas. Y esperaremos nosotros la decisión. Lo otro que también creo que es fundamental, más allá del tema coyuntural del pedido de juicio político, yo creo que hay que hacer un análisis profundo respecto a la normativa vigente para la protección de bienes del Estado. Creo que acá, dada la discrecionalidad y las ambigüedades que existen, hay una pérdida enorme de recursos del Estado. Nosotros hemos mostrado cifras que son públicas, están en el portal de compras, en donde el año anterior se habrían adjudicado alrededor de 156 millones de dólares en contratos de seguros, en los últimos 5 o 6 años, cerca de 1.000 millones de dólares, y hay que preguntarse si eso es eficiente, si no hay mecanismos alternativos para proteger los bienes, y si no será mejor que solo un ente, probablemente el ente rector de las finanzas públicas, haga una sola contratación para la protección de bienes, y eso podría significarle al Estado un ahorro de cientos de millones de dólares anuales. Entonces creo que ahí está el debate. Afortunadamente estas son oportunidades en donde oportunidades que nos invitan a hacer análisis serios si es que realmente queremos beneficiar al país y queremos actuar en congruencia con los principios. Por ahí está la discusión. Entiendo que ya algunas organizaciones han tomado esta sugerencia, algunos asambleístas están ya estudiando la posibilidad de presentar un proyecto de reforma a la ley orgánica de la Contraloría, de tal manera que se cambie el concepto de protección de bienes y se lo sustituya por el concepto de garantía de derechos. Esa es la obligación que nosotros tenemos. Y en ese sentido, creo que el Ministerio de Educación logró hacer algo, gracias al apoyo de todo el equipo de gobierno, algo inédito en la historia, al menos de América Latina, restablecer el servicio educativo apenas 2 meses después de haberse iniciado el ciclo, el régimen Costa. Entonces creo que por allá más bien hay que discutir. Lo otro para mí ya es caso cerrado. Personalmente, cualquier información que requiera la Comisión de Fiscalización, estamos abiertos a entregar todo lo que se necesite. Nuestra acción siempre ha sido transparente, pero créanme que me ocupa más erradicar el consumo de drogas que tratar de demostrar la inocencia a 37 asambleístas, porque ellos deberían demostrar que somos culpables de algo. Y ni la Constitución hasta ahora, ni un asambleísta ha podido identificar el artículo en la ley
que supuestamente hemos violado o algún artículo constitucional que hemos violado. Ninguno, todos se dan las vueltas o el mismo argumento, entonces creo que hasta la ciudadanía ya está cansada de esto, entonces vamos a otros temas que son realmente trascendentes. Cristian Hidalgo, de TC Televisión. Ministro, secretario, ¿cómo están? Muy buenos días. Ministro, solo para complementar eso, ¿ustedes entregaron ya algún pedido? No sé si se lo puede hacer desde el Ministerio de Educación para tratar de viabilizar esta propuesta que usted está planteando en el tema de los seguros. No sé si es que dentro de la información que usted entregó a la comisión se puede entregar ya alguna propuesta en concreto. Y para el secretario, no sé si nos pueda contar casos o qué es lo que se ha identificado desde que usted está al frente de la Secretaría en los colegios en el tema de drogas. No sé si es que referente al expendio interno o externo de consumo de drogas. Gracias. En la propia comparecencia que hicimos en la Comisión de Fiscalización, nosotros hicimos una propuesta pública, entregamos algunos datos y también algunas ideas que tienen que ser sistematizadas. También en el marco de esta comparecencia, la presidenta de la comisión indicó que, claro, en las instancias respectivas, puede ser la comisión, las distintas comisiones de la Asamblea, se puede recoger esta propuesta. Y en definitiva creo que esto prosperará. Creo que en las próximas semanas se va a anunciar o alguien ya va a presentar, no quiero adelantarme porque no puedo hablar por terceros, alguien, o sea, yo conozco ya que se está sistematizando una propuesta de reforma a la ley, de tal manera que se trabaje en la protección, en la garantía de los derechos, en la protección de bienes desde una perspectiva distinta que le puede ahorrar al Estado cientos de millones y que no necesariamente incluye la contratación de pólizas, porque esto, tal como decía la normativa de la Contraloría, depende del análisis de riesgo y de la disponibilidad presupuestaria. Con esta nueva propuesta, la disponibilidad presupuestaria no sería un argumento porque bajaríamos en centenas de millones el costo de proteger bienes, que es distinto a asegurar bienes. Hay que asegurar el derecho, los derechos hay que asegurar, hay que garantizar eso. Gracias. Les había manifestado que el trabajo que realizamos es dentro de un comité interinstitucional en el que cada ministerio tiene su tarea que cumplir. Respecto a lo que es el establecimiento de problemas de narcotráfico en las unidades educativas, ustedes saben que el tema de seguridad está el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, ellos son quienes hacen el trabajo como parte del comité para establecer modalidades, estrategias de quienes expenden y cómo provocan, cómo llaman, cómo incitan a la juventud a que llegue a este mundo problemático de las drogas. Entonces, la Policía Nacional hace su levantamiento y esto en el comité nosotros manejamos para ver cómo intervenimos cada uno de los ministerios. Por eso les explicaba, tanto el señor ministro como mi persona, los protocolos que tenemos totalmente claros con Policía Nacional, Ministerio del Interior y Ministerio de Educación para poder intervenir. Yo soy respetuoso y no me gustaría a mí citar aquí un plantel educativo, decir en tal colegio ya tenemos la información de que se está con problema de drogas. Absolutamente no nos manejamos así, sino que cuando ya la Policía Nacional tiene la información correcta, adecuada, viene la coordinación del ministerio, de los ministerios a nivel de comité interinstitucional. Justamente hace 2 semanas tuvimos una reunión para afinar algún tema de intervención en planteles y quedó totalmente claro. Entonces, cuando la Policía Nacional hace esto, no solamente en planteles educativos, sino en sectores, porque hoy lo que intervenimos nosotros en Guayaquil no es solamente un plantel educativo, es un sector amplio en el que también existen en unidades educativas y el levantamiento de información nuestra que tenemos en los circuitos priorizados siempre nos apunta que hay problemática alrededor de planteles, o sea, hay venta, hay información, hay llamadas al ECO 911, al sistema de vida, hay registros administrativos, inclusive con el Ministerio de Salud, que nos determinan que en el sector donde estamos actuando está lo correcto. Así es que casos hay infinidad y ustedes se van enterando cuando nosotros intervenimos como comité interinstitucional. Romer Garzón, de Gama TV.
Buenos días. No sé si Cristian me permite, creo que la pregunta iba encaminada más bien a poner en contexto al general, es la pregunta. Decía yo, a poner en contexto la situación de la juventud. No quizá algún caso específico, sino más bien debe haber algún tipo de información de encuestas, en fin. Yo que sé, se me ocurre ahora el hecho de que los niños o los jóvenes empiezan a fumar, creo que desde los 10, 11 años, y luego va creciendo el tema de los contactos con el alcohol y luego con las drogas. Más bien así, para poner en contexto, porque es necesario, digo yo, hacer este programa, para poner en contexto al general. Y segundo, al señor ministro, tenga la gentileza, quiero saber ya en la puesta en marcha, ya en el trabajo mismo de este programa Misión Educación Cero Drogas, usted dice que va a partir del 22 de agosto, pero las clases se inician después, entonces quizá entiendo se va a trabajar primero con los profesores y luego ya, ¿cómo se va a implementar en otras palabras? Gracias. Sí, le indicaba yo que a nivel de planteles educativos y de juventud mismo, de adolescentes, el rango de la población a la que está dirigido nuestro trabajo es justamente eso, de 12 a 17 años. ¿Por qué? Porque hay una información anterior, en el año 2015, que la vamos mejorando, nosotros le vamos fortaleciendo. Con la información que levantamos es lo que nos permite a nosotros establecer los circuitos priorizados, tanto en Quito y Guayaquil y en las diferentes provincias igual. Yo tengo zonales en el país que también hacen el mismo trabajo para levantar la información. Entonces, al establecer que hay problemas cercanos a entidades educativas, al establecer que la población es de 12 a 17 años, más o menos en la que se inicia con el consumo, como usted dice, de alcohol y luego de drogas, es lo que a nosotros nos obliga a dirigir el trabajo a este tipo de población en riesgo. Entonces, hay la información y este año realizaremos una nueva encuesta, cada vez mejorada con la que ya tenemos, que nos sirve lo que tenemos para poder mejorar y establecer ahí líneas base, establecer metas, objetivos en los que podemos seguir trabajando los siguientes años. Entonces, esa es la población, como usted lo dice, en la que está orientado y por eso van todos estos programas como parte del comité. De igual forma tienen programas, el MIES tiene programas salud, tiene programas cultura, tiene programas de deporte, todos encaminados a la misma población. En relación, Rommel, a la estadística, hay que recordar que la Secretaría Técnica comenzó su operación en enero de este año. Se tiene estadística anterior manejada por el CONCEP, una encuesta nacional realizada en el año 2012 y otra encuesta nacional del 2015. Sin embargo, esta información nos sirve únicamente como referencia. Del análisis técnico que se ha hecho de la estadística, se concluye que es fundamental hacer un levantamiento a nivel de censo con determinadas características metodológicas distintas a las que venía manejando el CONCEP. Entonces, eso es parte del trabajo que está haciendo la Secretaría. No, entre las dos encuestas, la del 2012 y la del 2015, si bien tenemos algunos datos, alguna información importante, que de hecho yo la presenté hace un momento, pero esas dos encuestas metodológicamente no son comparables, o sea, no se puede comparar, nos sirven como una información de base y también nos ha servido para manejar dos hipótesis fundamentales. La primera hipótesis es que el consumo de cualquier tipo de sustancia nociva en el Ecuador es inferior definitivamente a la mayoría de países de América Latina. Sin embargo, también manejamos como hipótesis que este ha crecido en los últimos años. Existe también, realizado por el CONCEP, ciertos estudios de caso. Algunos de esos estudios de caso corresponden a los 21 planteles educativos que mencionamos acá y que nos alertan sobre la necesidad de intervención inmediata. En síntesis, hay información que más que cuantitativa puede ser usado cualitativamente y vamos a trabajar, la Secretaría está trabajando ya en el diseño de la línea de base, levantamiento de información para tener información cuantitativa de base.
En relación a la pregunta que nos hizo, ¿cuándo comenzamos? Comenzamos el 22 de agosto, que se integran ya los docentes que están de vacaciones en el régimen Costa, y precisamente, en el régimen Sierra, que están de vacaciones en el régimen Sierra, y precisamente la tarea de sensibilización será con los docentes. Una vez que comencemos clase, el 5 de septiembre, entonces se incorporará al trabajo a los padres de familia y a los estudiantes. Pero es importante comenzar a aprovechar al máximo el tiempo, y en estos 21 planteles que demandan una intervención emergente, se arranque justo el día en que retoman actividades las autoridades y los docentes. Amana Granda de El Telégrafo. Buenos días, ministro. Ministro, con respecto al tema de las pruebas Ser Maestro, yo quiero saber cuándo va a empezar la capacitación para los docentes que tuvieron bajas calificaciones, cuánto va a ser el presupuesto que el Ministerio de Educación va a invertir en eso, y si es que en las pruebas Ser Maestros que se va a tomar en la costa, se les va a tomar a los maestros en computadora o en tablet. Sí, a ver, una vez que terminemos la evaluación en la costa, tendremos ya cuantificado el número de docentes que tienen entre 600 y 700 puntos. El énfasis estará precisamente en esos maestros. La programación la presentaremos en el mes de septiembre, cuando ya, insisto, tengamos los resultados de los maestros del régimen Costa. El objetivo será que todos los docentes que obtuvieron este puntaje, que en el caso de la Sierra son el 65.5%, todos estos docentes accedan a un programa de actualización profesional antes de la siguiente evaluación, que se debería hacer en el primer semestre del 2018. Entonces, toda esta programación la presentaremos, insisto, en el mes de septiembre. Y después a los docentes se les evaluará con tablets y computadoras, o sea, depende de la disponibilidad en cada punto. Pero en la práctica es lo mismo, la diferencia es que el uno, ¿cómo? Con los dos, no hay ninguna diferencia, según el director Harvey Sánchez. O sea, igual las dos tienen que utilizar teclado. O sea, no es que se utiliza la pantalla táctil, sino en todos los casos se utiliza teclado. Roger Vélez de La Hora. Buenos días. Para el secretario, por favor, antidrogas. ¿Por qué esta campaña, este plan de antidrogas no se lo refuerza más bien en Guayaquil, donde parece que el problema es más acentuado, de acuerdo a la UNICEF? Y para el ministro de Educación, de la bondad, ¿cuál es la situación, el proceso que se sigue para el posible cierre de la Unión Nacional de Educadores? Ellos aducen que el comunicado no les llegó con las justificaciones debidas, ni tampoco a quién iba dirigido. Gracias. Todos los programas y proyectos que tiene cada uno de los ministerios que son parte del comité interinstitucional, si bien es cierto, como le dije yo, nosotros establecimos unos circuitos priorizados dada la problemática, ¿no?, que tiene Guayaquil, Quito, pero no significa que no vamos a llegar, a su debido tiempo le vamos a llegar a cada una de las provincias, de acuerdo a la necesidad que nos va arrojando una información que levantamos la Secretaría Técnica de Drogas. Así es que en lo posterior el mismo programa usted lo verá en Guayaquil, así como yo presenté Retuco en Guayaquil, también viene a Quito, y hace un mes que nosotros hicimos un concurso aquí en Quito con la participación de 13 planteles, con la participación del Ministerio de Educación. Eso igual, en los próximos días arrancamos ya en la ciudad de Guayaquil, entonces son programas que vamos aplicando a su debido tiempo en las diferentes provincias. Claro, estamos trabajando en todo el país. Este es un componente adicional, porque por ejemplo, en todo el país están constituidos los departamentos de consejería estudiantil. En todo el país se tienen ya instaladas 828 cámaras de seguridad, es decir, el programa es en todo el país. Este componente, Misión Educación Cero Drogas, lo vamos a implementar en todo el país a lo largo de este año. Por eso les decía, se incorporarán 3 distritos por semana al programa. Y en el caso de Guayaquil, efectivamente, allá se puso mucho énfasis, tenemos 8, son circuitos priorizados.
Sí, tenemos circuitos priorizados, es decir, donde mayor incidencia de microtráfico existe, se está trabajando de manera integral, es decir, este programa es para todo el país. El otro tema, el de la UNE. La UNE, me parece, si no me equivoco, en mayo del 2014 envió una solicitud de registro de una directiva. En mayo del 2014 se le respondió y le agradecería que le hagan llegar ese oficio que se envió a la UNE respondiendo en mayo del 2014, es decir, hace más de 2 años, se le respondió indicando que tenía que cumplir una serie de requisitos legales para que se pueda registrar su directiva. Y además de cumplir con los requisitos legales generales, tenía que cumplir con sus propios estatutos, es decir, el intento de registro en mayo no cumplía siquiera con sus propios estatutos. Entonces se le requirió hace 2 años y medio que cumpla con todos los requisitos que norman a las organizaciones no gubernamentales. Nadie puede estar al margen de la ley, nadie puede estar al margen de la ley. Entonces lo único que tiene que hacer la UNE es cumplir con lo que se le pidió hace 2 años y medio y que se le insistió no sé cuándo, hace, ¿qué será? 3 semanas, no sé, hace un mes que se le insistió. Tanto la UNE como todas las organizaciones no gubernamentales que están incumpliendo con la ley. Si es que cumple con los requisitos de ley, no va a tener ningún problema en el registro. Si no cumple, no tiene ningún privilegio. No está al margen de la ley o no puede operar al margen de la ley. ¿Pero existe algún plazo para que cumpla estos requisitos la UNE? ¿Hasta cuánto tendría más o menos? Entiendo que ya lleva 2 años, 3 meses de plazo. Pero ahora que se está haciendo este proceso… Habría que revisar, me parece que la subsecretaría le dio un plazo hasta fines de esta semana. Ya tiene que cumplir, pero ya lleva 2 años y unos meses más en el que se le exigió que cumpla los requisitos y les vamos a entregar al 10 de agosto. Al 10 de agosto tiene que cumplir, pero les vamos a entregar también el oficio que se le había enviado a la UNE desde la propia subsecretaría de la zona 9, el oficio que se le había enviado en mayo del 2014. O sea, lleva 2 años, mayo, junio, julio, agosto. 2 años, 3 meses, 27 meses incumpliendo. Entonces vamos a entregarles esa información. Es que no es sanción, es que todo mundo tiene que cumplir con la ley. Si es que no cumple con la ley, simplemente la obligación de la subsecretaría, que es donde está registrado, es eliminar del registro de organizaciones no gubernamentales a cualquier ONG que no cumpla con los requisitos de ley para estar habilitado como persona jurídica en el Ecuador. Sofía Ventimilla, de TVC. Señor ministro, buenos días. Hace pocos días lamentablemente hubo el fallecimiento de una niña de 11 años de edad en una institución educativa. Ayer los abogados mencionaron que culpaban por esta supuesta agresión al Ministerio de Educación y también a las autoridades. No sé si hay un pronunciamiento de su parte. Fue en una institución educativa de aquí de Quito, del centro. No, a ver, fue una institución educativa privada. Sí, privada en donde está regida por las normas internas. Entonces yo no sé qué responsabilidad puede tener el Ministerio de Educación en eso. Lo que sí hizo el Ministerio de Educación es inmediatamente se conoció del caso, las autoridades se pusieron a las órdenes de la familia para apoyarles en lo que sea necesario, sea indispensable. Y también se estaba haciendo una investigación más bien administrativa para verificar que la institución cumpla con todos los estándares de seguridad para garantizar que se tenga el servicio educativo. Pero es una institución privada, no es fiscal. La institución privada está bajo la responsabilidad de las autoridades de esa institución. No tiene nada que ver el Ministerio de Educación, salvo apoyar a la familia en lo que se necesite. Hemos puesto a las órdenes los departamentos de consejería estudiantil, todo lo que se requiera. Fue un hecho lamentable, fue triste la situación y nosotros tenemos que apoyar fundamentalmente a la familia. Pero cualquier otra responsabilidad no es del Ministerio de Educación. Rocío Villasís, El Periódico Hispano de Nueva York.
Sí, buenos días. Quisiera saber si el Ministerio de Educación o la Secretaría Técnica de Drogas tiene las motivaciones por las cuales los jóvenes se involucran en el mundo de las drogas. Hipotéticamente se conoce que provienen de hogares disfuncionales, pero esto también es relativo. Sí, no necesariamente provienen de hogares disfuncionales. Yo creo que es una problemática mucho más amplia y hay que abordarle desde distintas perspectivas. Justamente cada caso constituye un mundo diferente y por eso el trabajo de los departamentos de consejería estudiantil, abordando individualmente cada caso, la familia y demás. Pero miren, lo importante de los departamentos de consejería estudiantil, el día hace un mes más o menos, un mes y un poco más, fue asesinado un niño, me parece que de 11 años, en el sector de Monte Sinaí. El Departamento de Consejería Estudiantil había detectado que este niño tenía faltas, algunas faltas, y ya había tenido una primera reunión con la madre. Después se reincidió en la ausencia al plantel educativo y el propio Departamento de Consejería Estudiantil fue al hogar del estudiante para analizar la problemática que vivía ese estudiante. Se había diseñado ya un plan de intervención con la familia, ahí sí, esa era una familia disfuncional, el estudiante vivía solo con la madre. Se había definido ya un plan de intervención para apoyar a esa familia y a ese niño para superar todas las dificultades que tenía. Lastimosamente 2 días después o al día siguiente falleció, fue asesinado el joven. A lo que quiero ir es que acá hay que revisar caso por caso y amerita efectivamente más que una investigación siquiera de la Secretaría Técnica o del Ministerio. Yo creo que hay que hacer una investigación académica en el que tiene que involucrarse las propias universidades para revisar a profundidad el origen de este problema. En el mundo se ha escrito muchísimo sobre eso y nada termina siendo concluyente. La última pregunta, Cristian Salinas, de Radio Pública. Ojalá sea para el secretario técnico y no para mí, Cristian. Señor ministro, buenos días. Una consulta de inicio de su exposición, usted mostró unos cuadros donde se le ubica a los países de Latinoamérica. Primero, ¿de dónde es esa información? O sea, ¿quién la hizo? Y segundo, si me puede decir qué lugar ocupa nuestro país y cuál está en primer lugar. Lo segundo, reiterando la pregunta que ya le hicieron sobre la niña Valentina Cosíos Montenegro, que falleció en el Colegio Global Ecuador. Si bien es cierto, el Ministerio de Educación no tiene directa vinculación por un asesinato o una muerte súbita, como quiera que lo determinen las leyes, pero sí puede intervenir en el colegio con respecto a las cuestiones de permisos de funcionamiento, etcétera, ¿no? Eso es lo que se está revisando, Cristian. Exacto, ¿qué se está haciendo? Lo uno y lo otro, y la madre solicita que por favor, porque tiene otros 3 hijas ahí mismo, que por obvias razones no les puede seguir teniendo ahí, ¿qué posibilidades hay de que el Ministerio de Educación les ceda 3 cupos a esos niños para que puedan continuar sus estudios? Eso, lo primero es que se está haciendo la investigación, porque el permiso de funcionamiento son permisos de funcionamiento que estaban vigentes desde tiempo atrás y se estaba haciendo la revisión para la renovación de los permisos de funcionamiento. El plantel educativo está intervenido. Y se está haciendo la revisión respectiva. No podemos anticipar ningún criterio hasta que se tengan los informes correspondientes de la subsecretaría de la zona 9. Y en relación a los 3 hijos hermanos de la niña que falleció, se le ha planteado a la madre que efectivamente le vamos a dar todo el apoyo y la reubicación por bienestar familiar. Entonces, eso, no sé, Fernando, si estás conversando con la madre. Ya están, ¿a qué plantel están asignados? Ya revisemos, ya se ha asignado, se ha coordinado con la familia eso. Y en relación a la fuente, Cristian, es la CICAT, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. No establecemos un ranking y no se puede establecer un ranking de la posición,
porque corresponde a información, porque la CICAT presenta la información con tomas de muestra en años distintos. Entonces, no se puede definir en qué posición está el Ecuador. Lo que sí se puede ver es que con la información que presentó el Ecuador al 2012, realmente tiene una prevalencia baja en comparación con la de los otros países. Pero hay que tomar esta comparación con pinzas porque, insisto, corresponde a años, a distintos años en cada país, y lo único que nos sirve es como un dato cualitativo para decir, y por eso hablé hace un momento como hipótesis, que la incidencia, la prevalencia en el Ecuador es menor que en otros países, pero todavía sigue siendo una hipótesis. Yo para terminar, ahí dice que cerca del 10% consumen algún tipo de sustancia de drogas. En el informe que usted indica, en cambio, dice 1 de cada 5 jóvenes o niños ya han fumado o han bebido alcohol o algún tipo de droga. Eso suma el 20%. ¿Perdón? Que 1 de cada 5 chicos han consumido algún tipo de droga, sea tabaco, alcohol u otra sustancia. Sí, eso en forma global sumaría el 20%. Sí, pero una cosa es preguntar el mes anterior, que es la información del CICAT que presentamos, y otra es hablar de esporádicamente. ¿Me explico? O sea, las preguntas son distintas, o sea, no son comparables tampoco. En el caso del CICAT era en el mes anterior, consumió alcohol, consumió tabaco, ¿no? Y ahí salen esos porcentajes del mes anterior. Esta pregunta del CONCEP era, esporádicamente usted ha usado drogas, es completamente distinta a la pregunta, no se pueden comparar las dos cifras. Listo, ministro, muchas gracias.